Dios les bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Vamos a seguir hoy con el estudio que tenemos al libro de San Juan. Amén. Hoy lo vamos a hacer en el capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 8. Amén. Entonces vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Vamos a empezar con San Juan capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y prendiéndola, y por, perdón, entonces los escribas y fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Bueno, entonces tenemos que los escribas y fariseos trajeron a nuestro Señor Jesucristo, le trajeron a nuestro Señor Jesucristo una mujer que ha sido ¿qué? Sorprendida en el acto del adulterio. Amén. Pero ellos, más que todo, dice que lo hacían ¿qué? Por tentarle. Amén. Quería eso tentarle, ¿no? Para poderlo acusar. Entonces, en el versículo 8-7, el Señor dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8:8. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Amén. Entonces el versículo 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo, dice, perdón, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, amén. Entonces, en este pasaje podemos ver muchos puntos, ¿no? En el 8, capítulo 8 dice que, mire, esta mujer adúltera lo que hace, dice, lo está reconociendo como Señor, ¿no? Señor. Entonces, lo que quiere decir el apóstol Juan, de que siempre hay que reconocer que a nuestro Señor Jesucristo, amén, como nuestro Señor y Salvador. Amén. Punto número 2 de la enseñanza. Dice la palabra, dice en el versículo 8:11, dice: y él le dijo: ninguno, Señor. Entonces él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces el Señor siempre nos está diciendo que Él no nos condena. El mismo apóstol Juan escribe una carta que dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que si alguno hubiese pecado, Dios está que como abogado. Amén. Abogando que por nuestros pecados, para que no sean que perdonados. Entonces, por eso el Señor también aquí en el mismo Juan, cuando encuentra, perdón, entonces el Señor dice que ni Él no nos condena, pero dice pero vete y no peques más. Entonces el Señor siempre nos está perdonando, pero nos dice siempre que vete y no pequemos más, que no pequemos más. ¿Amén? Porque como decía, Juan dice, Juan también escribe que según ese pecado, abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo para con el Padre. Amén. Entonces siempre Él está intercediendo por nosotros, para que cuando nosotros pidamos perdón, Él dice, bueno, está nuestro Señor Jesucristo diciendo, bueno, sí, diciéndole a Dios que nos perdone. Amén. Nuestros pecados. También podemos ver en Juan, cuando el ciego fue sano, ¿qué le dijo el Señor? Dijo:
dice que no peques más para que no te venga otra cosa peor. Entonces el Señor siempre está perdonándonos, pero no debemos que pecar, porque de pronto nos viene que otra cosa peor. Bueno, algo más duro, ¿no? Entonces aquí podemos ver que siempre que el Señor está para perdonarnos. ¿Ven? Sigamos, vamos al 8, pasemos al 8:24. ¿Ven? 8:24. No, vamos sigamos al 8, ¿qué? 8:31. ¿Amén? Perdón, 8:31. Dice, 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Entonces, mire, si nosotros permanecemos que en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, seremos que verdaderamente sus discípulos. ¿En cuál palabra Él dijo que debíamos ser nosotros? Mire, aquí podemos ver uno de los mandamientos, ¿cierto? Que Él dice que le dice que es sorprendió a la mujer que en el acto del adulterio, y le dice que vete y no peques más. ¿Amén? Este es un pecado, el adulterio. En los otros evangelios podemos ver, por lo menos en Lucas, que él dice que le llega al joven rico y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar el reino de Dios? Y él dice: los mandamientos conoces. Entonces él dice que todos sus mandamientos él los guardaba desde su juventud. Honrar a padre y madre, no robar, no mentir, no adulterar. Bueno, todos los 10 mandamientos se los cita, ¿cierto? Y entonces el Señor dice que, le dice que sí, que hay que cumplir que los 10 mandamientos para heredar el reino de Dios. ¿Amén? Entonces, mire, eso es ser un discípulo de él, cuando cumplimos que su palabra. Y cuando creemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios y nuestro único suficiente Salvador. Amén. Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, eso es también que cumplir la palabra y cumplir los 10 mandamientos. Amén. Entonces ahí se conoce si verdaderamente somos discípulos. No somos discípulos solamente si vamos a una iglesia, si diezmamos, si ofrendamos, no. Pues hay que hacerlo, ¿sí? Porque es parte de la palabra también que está escrito. Amén. Pero más que todo es que cumplir los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos se resumieron que en dos, donde dice amar al prójimo como a ti mismo. ¿Amén? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces en esos dos mandamientos quedaron que resumidos los 10 mandamientos. Entonces dice, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y guardamos que sus mandamientos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando conocemos a Cristo, somos ¿qué? Verdaderamente libres. ¿Amén? No somos libres cuando conocemos al pastor, al evangelista, al misionero. No. Somos verdaderamente libres cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, cuando tú estudias los evangelios y conoces a Cristo, eres que verdaderamente libre. ¿Amén? Del resto no vas a ser libre. No vas a ser libre porque vas a una iglesia, porque tienes un evangelista que tiene multitud de personas, porque tiene mucha plata. No. Eres libre, dice, únicamente cuando conocemos a Cristo. Por eso dice 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. 33, le respondieron. Entonces le respondieron que los judíos y los fariseos tuyos, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Mire, entonces si nosotros estamos cometiendo pecado, somos ¿qué? Esclavos del pecado. Entonces cuando tenemos un pecado, somos ¿qué? Esclavos de ese pecado. Amén. Sea el pecado que sea. Amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces mire, si nosotros estamos en pecados, ¿qué? Porque no lo hemos entregado nuestra vida, ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo.
y no estamos cumpliendo sus mandamientos para que Él entre en nosotros y nos haga libres. Amén. Dice, entonces el versículo 37, dice, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Mire, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es dura, por eso es que no haya que cabida en nosotros. Por eso cuando leemos el Evangelio dicen, no, esto es mentiras, porque esa palabra no haya que cabida en nosotros. Porque nosotros, ¿qué? No somos, ¿qué? Hijos de Dios verdaderamente. Amén. Entonces, como ya se me va a acabar el tiempo, procuremos adelantar un poquito. Vamos, bueno, sí, dice, versículo 8:33, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Por qué ahora procuráis matarme a mí, hombre que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios? ¿Y no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Esa palabra de amarías también es que amar a Dios y obedecer, ¿no? No solo amar, ¿no? Dice, porque ahora dice, perdón, 8:42, Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren, entonces si nosotros no hacemos que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Dios es su palabra, entonces somos ¿qué? Hijos del diablo. Amén. Si no cumplimos la palabra de Dios, somos ¿qué? Hijos del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Mire, Satanás es que el padre de la mentira. Amén. En cambio, el Señor Jesucristo es que es la verdad. Amén. Entonces, cosa que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no somos ¿qué? Hijos de Dios. Si no obedecemos su mandamiento, no somos hijos de Dios. Somos ¿qué? Hijos del diablo. Amén. Ahí está clarito. Entonces aquí podemos, para que nos hagamos un examen nosotros. Amén. Si verdaderamente somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Amén. Esa es la enseñanza hoy. Entonces hay que empezar a buscar de Dios, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces hay que vivir en santidad para esperar en santidad a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios los bendiga a todos y tengas todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Y sí, recomendación número 1, empezar a vivir en santidad y a cumplir sus mandamientos. Dios los bendiga.